Dale, dale, arranca vos, Lore. ¿Es posible separar el arte de la política? Pienso que es difícil, ¿no? Separar el arte de la política. O sea, uno es una integridad y tiene ideas y lo refleja, puede reflejarlo más o menos en lo que esté haciendo. Ayer estábamos viendo con ella unos cortos de Chaplin y partes del Gran Dictador, por ejemplo, y bueno, eso es claramente arte político, asumido como tal. Conmueve, o sea, vos lo seguís viendo y sigue conmoviendo. Él inventa un lenguaje, ¿no? Inventa. Totalmente. Es maravilloso y ahí te das cuenta que sí, que funciona. En tanto el arte expresa el momento y lo intenta modificar un poco, y la política forma parte de ese momento, es difícil de separar, es como separarlo, no sé, del aire. Está inserto en su contexto, que también tiene política y otras cosas. Sí, a veces no. El arte es indefinible, puede tener cualquier característica, puede estar a favor, puede estar en contra de la sociedad. Yo creo que todo producto cultural es político, por abstención o por acción. Si no, es imposible separarlo. Cada acción artística o cada producto artístico está hecho por una mirada, un punto de vista, y ese punto de vista es político. No puede estar escindido de la política. A mí me resulta muy difícil disociar arte y política. En determinados momentos de mi vida, es decir, así casi en los bordes, es decir, en un borde de un abismo, es decir, tomé decisiones o recurrí a una producción estética para expresar pensamientos políticos y para que me desbordaban. Como artistas que hemos tenido una práctica referida específicamente a las consecuencias de la dictadura militar en nuestro país, somos vistos, somos percibidos como artistas que tenemos un compromiso político. Sin embargo, eso no implica que toda nuestra actividad, todas nuestras obras estén marcadas por eso. Yo creo que la militancia es una opción, es decir, es una opción. También existe la posibilidad de que esa militancia se manifieste exclusivamente a través de la obra. Y también existe la posibilidad de que la obra no pretenda ser militante, pero siga teniendo una opción política. Es decir, que es muy abierto el debate y muy abierta la pregunta. A mí me parece que hay artistas que hacen una especie de arte político, como vos decís, puede ser arte político sin que lo piense el artista. Me refiero al arte político que el artista tiene intención de hacerlo. Sí, lo que me parece es que el arte tiene cierta capacidad de anclaje o de recupero, de cierta manera, volviendo a lo emotivo, que permite alumbrar, ¿no? Como la memoria. Y volviendo a la pregunta, ¿no? Porque por ahí dice si es posible separar el arte de la política, o arte político, o arte y política. Da como naturaliza la relación entre la práctica del arte y determinada política, porque da por sentado que es determinada práctica política, da por sentado que es una práctica de izquierdas o algo así. Porque tenía que ver con esta intención que decía Caro, que no es lo mismo cuando vos o sea, estás haciendo arte y de repente decís, bueno, yo soy apolítico y lo haces digamos, por inercia, por esta macropolítica que te lleva a ser un sujeto que tiene una mirada y una posición, en definitiva. Y cuando vos decidís hacerlo, yo creo que estamos en el grupo de los que deciden, no sé, hablar desde una ideología, desde un pensarse colectivamente, pensar lo social.
Yo creo que todo es un factor político y el arte, aunque el arte en general, lo que considera arte es el arte de élite, el arte que le gusta a la gente o dice que le gusta a la gente. Pero así todo, aunque sea para una parte de la humanidad, forma parte de esa humanidad, ¿no? Es decir, la gente puede mirar una cosa, el Guernica, yo creo que es una obra imprescindible e indestructible, ¿no? Si no está el Guernica, uno ni se acuerda de los bombardeos de entonces. ¿Sí? El arte es una parte del lenguaje que tiene el hombre para conocer, para hacerse conocer, etc. Y es una parte precisamente en la fuerza que tiene la humanidad para cambiarlo. En cierta medida, la relación del arte y de la obra con el tiempo es una forma de relación con la política, porque el arte es de su tiempo. Y eso engancha con la memoria, porque la memoria también es eso. Si la memoria se queda quieta o la obra se queda quieta porque no se mueve, porque no crece, porque no puede incorporar otra cosa, y es lo mismo que le pasa a la memoria, se clausura. Pensar a la memoria como una cosa del pasado es absurdo. La memoria está hoy y es necesaria hoy, es vital. ¿Vieron acá está mi hermano? El parque es hermoso. Y está esa cosa, ¿viste? De ir caminando y esa necesidad de tocar el nombre, ¿no? Es un espacio muy lindo, muy importante. Jorge de Lima afirma que es en un vaso de agua que se halla la fuerza de seguir navegando incluso sin barcos, incluso sin olas ni arena. Los curadores eligieron esta frase porque consideran que reafirma la dimensión utópica del arte. ¿Qué permite visualizar esta frase? ¿Cree usted que el arte aún contiene esa dimensión utópica? Sí, en ese sentido la pregunta de si se puede navegar en un vaso, es decir, en tanto y en cuanto la obra se consolida y se manifiesta en su contexto, aunque no esté reconocida, en el marco de ese vaso navega y en un momento determinado el vaso desaparece y el agua se funde con el mar. Es decir, hay una cuestión que esta pregunta propone, y es hasta qué punto hay un momento en el que la obra se puede construir independientemente por completo de su legitimación. Si se sigue adelante con una manera de ver, y bueno, después está el tiempo. En ese sentido creo que el Parque de la Memoria es una buena expresión de algo que empezó medio como en un vaso, y todavía está transitando el proceso de convertirse en algo completamente colectivo, como sería el mar. Y ese es el aspecto que a mí más me interesa, ver cómo esto va a quedar, no el debate en sí, sino el monumento, la obra, el debate que produce y las consecuencias sobre nuestro contexto. Y además un elemento muy importante que Carolina mencionó recién, que decía Tati, tenemos un lugar donde ir a tocar el nombre. Ese es un elemento central, que de alguna manera el debate y las obras acompañan. Hay un elemento central. Está el lugar donde el que no está tiene su nombre.